Nos habíamos quedado en este punto, ya tenemos 3 cajas dentro del plato y necesitamos que ingresen las 3 cajas siguientes para tener el primer bloque completo. Por lo cual vamos a desactivar ahora este mecanismo. Van a ingresar las 3 cajas y vamos a volver a activar este mecanismo. Y luego finalmente desactivarlo una vez más. Bien, para lograr esa programación pues vamos a usar el pusher limit. Abrimos una rama en este punto y ubicamos al flanco positivo de pusher limit. En este caso sería el flanco número 3. Ese flanco positivo nos va a activar una variable número 3 que a su vez se va a quedar enclavado. Y a su vez esta variable va a resetearme en primer lugar al teón. Así que aquí en la sección estática voy a poner un reset teón. Bien, ya que en el tablero también tenemos un reset, vamos a realizar lo siguiente. A ver, por esta parte de aquí, si yo presiono reset on o si activo reset on, bueno, a ver, aquí reset on y aquí reset push. Estoy diciendo que voy a resetear pues al teón desde 2 puntos, ¿no? Uno si presiono en el tablero y otro si lo hago a través de la variable, en este caso número 3. Bueno, tendré que ubicar otra variable estática. Una variable estática a reset2. Aquí voy a ubicar a reset2. Y esa la envío a la entrada del reset del teón. Bien. A ver, siguiendo con la programación. Una vez que he reseteado el teón, enseguida debo también resetear al contador. A ver, aquí voy a poner un array de rcounter, en este caso de 16 datos booleanos. A ver, rcounter de reset contadores. Así que aquí ubico el primer reset del primer contador. Pero antes de resetear este contador le voy a dar un retardo a la desconexión. En este caso de 100 milisegundos. A ver, esto por lo siguiente, para asegurarme de que primero se resete, en este caso el teón, y luego se resetea el contador. Ya que si cuando el bar3 envía la señal, bueno, a ambas, en este caso a ambas variables, si primero se resetea el contador, pues voy a tener un problema. No va, la programación no va a seguir la secuencia que yo estoy requiriendo. Así que primero necesito resetear en este caso el temporizador teón, y luego tiene que resetearse el contador. Para acabar esta parte de aquí, pues aquí voy a ubicar otro contador. Creo que este sería el contador número 2.
ver, este contador va a ser el que me va a contar los, en este caso, flancos positivos del pusher limit, ¿no? Si se fijan, cada vez que yo activo el mecanismo push, ahí tengo un flanco positivo, segundo flanco positivo. En el tercer flanco va a estar ubicando al segundo bloque. Así que aquí voy a ubicar 3. O sea, es decir, en el tercer flanco yo ya voy a tener el plato repleto de cajas y ya necesito que pase a la siguiente etapa. Bien, así que a su salida de este contador voy a ubicar la etapa, bueno, una variable estática que se va a llamar etapa. Y aquí voy a poner un array, en este caso de booleanos, de 7 datos nada más. Y aquí voy a ubicar a etapa número 2. A ver, debemos ubicar también a rcounter para que abra este circuito de aquí. Y rcounter 1 también nos debe resetear este primer contador, que es en este caso el bloque que realiza el conteo del ingreso de cajas, ¿no? Ahora sí, cargamos todo el programa. Simulamos el factory, establecemos la conexión online y activamos las gafas. Bien. Pulsamos Start. Tenemos una caja, 2 cajas, 3 cajas. Se activa el mecanismo, regresa y tienen que ingresar las 3 siguientes cajas. Se tiene que detener y se activa. Regresa y pues obviamente va a seguir ingresando cajas, ya que no he programado todavía para que se detengan. Bien, pero ya tenemos esa segunda parte. A ver, entonces lo que ahora debemos hacer es que una vez que se ha activado etapa 2, pues etapa 2 nos debe detener toda esta parte de aquí, ¿no? O sea, debe mantenerla desactiva mientras etapa 2 entre en funcionamiento. Así que nos ubicamos en el segmento número 3. Ubicamos a etapa 2. Y etapa 2 nos va a activar, en este caso, el calambre. Pero si etapa 2 está activo, el conveyor 1 no debe estar activo. Y el conveyor 2 pues tampoco debe estar activo. Bien. A ver, el clamp es este mecanismo de aquí, pues que me hace, bueno, acomoda las cajas, ¿no? Así que abrimos la rama por aquí. Y cuando, cuando activamos clamp, pues este sensor de aquí va a presentar un flanco positivo. Y si presenta un flanco positivo, en este caso sería el flanco número 4. Vamos a decirle que nos active una variable. En este caso, variable número 4. Obviamente que se quede enclavado. Y esa variable 4 nos debe abrir, en este caso, el plato. Así que aquí vamos a ubicar a OpenPlate.
misma variable. Después, en este caso de, a ver, podemos llamar otra vez aquí a un teón. Y la variable 4, después de 5 segundos, nos debe, en este caso, a ver, no, ¿qué estoy haciendo? Para la salida voy a utilizar un comparador. Me debe activar, bueno, en este caso, me debe resetear el contador número 2. Este contador de aquí. Así que aquí voy a ver, salida 2. No en la Q, sino en la ET. Y cuando salida 2 sea mayor o igual, en este caso a 5 segundos, pues me debe activar esta variable. Bien. Voy a simular otra vez el programa está ahí. Software cargar todo. Y activamos las gafas. Aquí ubicamos a todas las variables por defecto y pulsamos Start. Tenemos las tres primeras cajas, se activa el mecanismo, se desactiva, ingresan las otras tres cajas, se activa el mecanismo, se desactiva, bien. La programación sigue la siguiente secuencia, ¿no? Una vez que se ha activado etapa 2, pues activa este mecanismo que acomoda las cajas, me activa la variable 4 y me abre el plato. Y le damos un tiempo de 5 segundos entre lo que el plato se abre y se vuelva a cerrar, para luego resetear el contador 2 e ingrese, en este caso, el segundo nivel para el pallet. Ya el pallet, en el primer nivel, ya el pallet debe estar ubicándose pues en este punto de aquí. Así que eso lo vamos a realizar en la siguiente línea de programación. Nos ubicamos en el segmento número 4 y bueno, el segmento número 3 sigue siendo el nivel 2, ¿no? Nivel 2, pues podríamos llamarlo etapa 2. Aquí en nivel 2 y etapa 1. Y en el segmento 4 vamos a tener al nivel 1, etapa 1. Bien. Bien, ahora sí nos enfocamos pues solamente en la parte de abajo. Bien. Como siempre, iniciamos con el start push. Bien, cuando activamos el start debe activar al conveyor número 3. Y también nos debe emitir, en este caso, un pallet. A ver, cuando el pallet se ubique en este punto, es decir, antes de que el pallet entre y lo detecte, debe activarse este mecanismo de aquí. Así que aquí vamos a usar el flanco negativo.
Este vendría a ser el flanco número 5. Y eso me va a activar la siguiente variable. Bueno, me debe activar el load palette, ¿no? Pero por lo que veo, el load palette los vamos a activar en uno, pues cuando necesitamos que suba la caja, bueno, al palette, y otro para la salida. Así que vamos a tener dos habilitaciones. Entonces me voy a la sección de variable estática y aquí voy a agregar lo siguiente: palette, en este caso activación 1, y aquí palette activación 2. Aquí voy a ubicar a palette activación 1, y voy a retroalimentarlo. Bueno, no a palette activación 1, sino a otra variable. A ver, antes de retroalimentarlo, bueno, sí, vamos a retroalimentar. En este caso, a ver, vamos en la variable número 4, así que aquí ubico la variable número 5. Y esta variable la ubicamos aquí. Bien, cuando el palette esté ingresando, cuando este sensor lo detecte, debe detenerse, ¿no?, en ese punto. Así que ahí vamos a utilizar el flanco positivo, que sería el flanco número 6. Y esto nos va a activar una variable número 6. Y si esta variable se activa, debe desactivarme, en este caso, al load palette, ¿no? Así que, a ver, aquí vamos a ubicar el contacto normalmente cerrado de variable 6. Abrimos una rama y aquí ubicamos a var 5 y quitamos este de aquí. Bien, esta variable 6 se debe retroalimentar también. Y eso lo que me va a activar es el elevator up, bueno, el elevador en subida. Bien, aquí vamos a ubicar a la activación de palette act 1, que eso me va a activar el palette, ¿no? Bueno, el load palette en este caso. Y también se va a activar desde, en este caso, palette act 2, que va a ser cuando salga, bueno, el palette con todas las cajas encima. Bien. Puedo ir ubicando también, a ver si pulsamos el botón de pausa en este caso del tablero, se debe detener la faja. Ya, bien. A ver, para que el elevador, bueno, a ver, si solamente activamos el elevador up, pues va a ser una subida, pues, de unos centímetros nada más. Para que se vaya hasta el límite, también debemos activar la variable move to limit. Pero la variable move to limit también la vamos a activar desde dos puntos, uno cuando suba y otro cuando baje. Así que igual no nos queda de otra. Por aquí vamos a poner move
move limit, en este caso act 1 y move limit act 2. Aquí voy a ubicar a move limit act 1. Bien, a ver, creo que no necesitamos ubicar estas dos, ¿ya? Ya que pues si obviamente aquí yo tengo el var 6 que me activa el elevador en subida, pues lo más correcto sería que esta misma variable me active el move to limit. Y aquí vamos, en este punto ubicamos a la variable pues que va a activar cuando se active el elevador en bajada, ¿no? Así que eso lo dejamos un momento. Bueno, o lo quitamos para que no afecte en la programación. Finalmente, cuando el elevador esté en movimiento, este sensor de aquí pues va a presentar flancos negativos y positivos. Así que voy a hacer uso del flanco negativo y voy a decir lo siguiente: cuando se detecte el flanco negativo, que sería el flanco número 7 de elevator moving, quiero que se me active, bueno, que me abra la etapa número 3. Etapa 3 debe quedar enclavado. Bien, y luego de eso ya va a comenzar, en este caso, la carga por niveles. Y finalmente, mientras etapa 3 entre en funcionamiento, pues este conveyor no debe estar activo, ¿no? Así que aquí vamos a ubicar el contacto normalmente cerrado de etapa 3. Bien, cargamos todo el programa. Pero ahí se me había forzado el pallet emitter, ¿no? Bien, establecemos la conexión online, activamos las gafas y ya podemos pulsar Start. Bueno, a ver, damos play dentro del factory y pulsamos Start. Bien, están ingresando cajas y por aquí está ingresando el pallet, ¿no? Ingresa. A ver, bueno, no se ha detenido el pallet por lo siguiente. Ya, eso lo vemos después, ¿ya? A ver, como ven, ya el pallet se ha ubicado debajo, en este caso, del plato. El plato se abre y las cajas se ubican, ¿no? Bien, ahora lo siguiente es hacer que este mecanismo baje un poco. O sea, es decir, activar el elevator down. Ahora vamos a forzar, ¿no? Bueno, para forzar primero debemos desactivar el move to limit. A ver, vamos a abrir esto. Y el elevator up. Ahora sí, solamente debemos, para lograr que baje el mecanismo un poco, solo debemos activar elevator down una vez nada más. Y luego volver al inicio. Y como pueden ver, pues el pallet y las cajas bajan un poco para que pueda ingresar, en este caso, el siguiente bloque, ¿no? Obviamente para eso se debe volver a cerrar el plato. Bien, eso lo vamos a hacer en el siguiente video, así que por ahora nos quedamos aquí.